En este vídeo voy a comentar lo que son las funciones y los procedimientos. También miraré la diferencia entre lo que significa pasar por valor y por referencia los argumentos. Y por último trataré el tema de la recursividad. Bien, empecemos por las funciones y procedimientos. Básicamente una función y un procedimiento es prácticamente lo mismo, ¿vale? Son un conjunto de sentencias, ¿vale? Líneas de código, ¿vale? Que pueden recibir como entrada una serie de argumentos, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues por ejemplo, veamos un ejemplo muy sencillo. Yo podría pensar que tengo una especie de líneas de código que lo que me hacen es multiplicar por 2 el valor que reciben como entrada. Imaginemos que tenemos un valor que denomino n, podría ser un número entero. En este caso tengo algunas sentencias que lo que hacen es multiplicar ese valor por 2 y al final obtengo un resultado, que básicamente sería el doble del número que he recibido como argumento. Básicamente los argumentos son aquellas cosas que recibe mi función o mi procedimiento. Luego tengo una lista de sentencias, en este caso he hecho una multiplicación por 2, ¿vale? Sentencias serían líneas de código específico, ¿vale? Esto simplemente habría que escribirlo en formato de código, ¿vale? Podrían ser tantas como quisiésemos. Y al final lo que diferencian a lo que es una función y lo que es un procedimiento, básicamente es si sí que obtengo un resultado o si no hace falta que lo obtenga. Si sí que lo obtengo, se denomina función. Y si no lo obtengo, se denomina procedimiento. Bueno, uno podría pensar, bueno, y si no obtiene el resultado, ¿para qué hacer alguna cosa? Pues bueno, un procedimiento, básicamente, a lo mejor simplemente con la ejecución de las sentencias que hay aquí, sin necesidad de que obtenga nada, ya es suficiente para mí, ¿vale? Bien, en el caso de que sea una función, sí que obtendré un resultado, y como sí que lo obtengo, habrá que especificar el tipo de dicho resultado. Primero especifico de qué tipo es aquello que yo quiero recibir como resultado y una cosa que se verá es que en las funciones aparece una sentencia de tipo return, que es lo que me devuelve la función y que tiene que coincidir exactamente con el tipo que yo he especificado para mi resultado. Se devolvería un determinado valor, el que sea, ¿vale? Y digamos que este valor debe coincidir con el tipo que yo he especificado para mi función. En los procedimientos, como no requiero que se devuelva nada, no tendré return, ¿vale? Y aparte, el tipo no lo pondré. Y lo que se suele poner es la palabra clave void, que lo que especifica es que recibo algo vacío, no quiero ningún tipo como respuesta. En este caso no tendré return, ¿vale? Bien. Ahora viene la idea. ¿Para qué puede servir una función o un procedimiento? Pues básicamente si tenemos aquí un código muy grande y aquí tengo un listado de sentencias, de líneas de código que se repiten en diversas partes de mi programa, pues quizás sea interesante ponerle un nombre a dichas líneas de código y en lugar de volver a copiarlas tantas veces como requiera en mi programa, simplemente en lugar de volver a copiar tanta línea, pues pongo nombre, que sería básicamente el nombre de mi función o de mi procedimiento. También puede ayudar, por ejemplo, si este nombre es representativo de aquello que hacen esas líneas de código, pues puede ayudar a entender bien el programa. Sin necesidad de entrar en las líneas, si yo tengo un nombre específico que puede ser, por ejemplo, calcula el doble, ya sé que las diversas líneas que aparecen luego lo que hacen al final es calcular el doble de lo que me introducen. No haría falta inspeccionar las líneas, sino simplemente comprobar que ese nombre o ver que ese nombre puede representar aquello que hace mi función o mi procedimiento. También suele servir esto de dividir el programa o utilizar funciones y procedimientos para que cuando existen varios programadores haciendo un programa que puede ser un poco más grande, pues se pueden dividir el trabajo mejor, diciendo, mira, yo haré estas funciones, yo te pasaré realmente, o digamos que yo haré el código para que esa función funcione bien. Y tú utilízala donde quieras y yo ya me preocuparé de lo que haga la función e intentar hacer que funcione correctamente. Bien, vamos a ver algunos ejemplos en un código determinado de funciones. Veamos. Aquí tengo una función que se denomina introduce valor. Bien, ¿qué es este int anterior? Pues bueno, yo ya he dicho que es una función y sé que es una función básicamente porque aquí ya especifico el tipo de aquello que quiero que me devuelva como resultado.
¿vale? Por ejemplo, esta de aquí tiene void, la palabra void, que habíamos comentado que en el caso de un procedimiento se ponía void porque no espero ningún resultado como respuesta. En este caso el procedimiento se llama proc doble por valor y en este es una función que se llama introduce valor. Bien, entre paréntesis, en este caso no hay nada, se pondrían los argumentos de entrada que tiene mi función o mi procedimiento. En este caso esta función no tiene ningún argumento de entrada. ¿Qué hace esta función? Pues bueno, esta función lo que hace es, primero, me define una variable num, que es de tipo entera, y luego escribo por pantalla, introduce un valor. Luego leo aquello que introduce el usuario por pantalla y luego especifico en la cláusula esta del return num, que lo que hace es que me devuelve, para mi función introduce valor, me devuelve el número que se ha leído, lo que ha introducido el usuario. ¿Vale? Bien, podría tener algún argumento de entrada, sí, tantos como quiera en principio. En este caso, esta función de aquí, que también, como veo, devuelve un tipo entero, se llama func doble por valor, y en este caso recibe un valor y lo que hace es, al valor, le almaceno lo que valía valor por 2. Ya tengo en valor el doble de lo que valía valor. Y luego devuelvo este valor. ¿De acuerdo? Bien, en este procedimiento, como se puede ver, hago lo mismo, recibo valor, valor igual a valor por 2, pero no aparece el return, porque no devuelvo nada, simplemente hago esto y ya está. ¿Bien? Bien, vamos allá, seguimos. Vamos a ver la diferencia entre lo que es pasar un argumento por valor, pasar argumentos por valor y pasar argumentos por referencia. Bien, ¿qué significa pasar una cosa por valor? Básicamente es lo siguiente. Imaginemos que tenemos una variable entera, que yo la llamo num, ¿vale? Y la tengo en mi programa. Entonces, con esta variable yo llamo a una función y le introduzco la variable num como argumento, en este caso por valor. ¿Qué significará eso? Pues bueno, mi variable num tiene el valor 5. Lo que significa es que ese 5 y solo el valor 5 es el que le paso a la función. Mi función podrá trabajar, hará líneas de código y utilizará dicho 5. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo calcule el resultado y lo dé, ¿vale? Independientemente de lo que me dé, si yo quiero luego volver a inspeccionar qué valía mi variable num, que era la variable originaria que yo le había introducido a mi función, mi variable num, por mucho que aquí en mis líneas de código este número 5 haya variado, por ejemplo, este 5 lo convierto en su doble, que vale 10, por mucho que haya cambiado, mi variable num seguirá valiendo lo mismo. Esto es lo que significa pasar una cosa por valor. Básicamente lo que hace es coger el valor de la variable que le paso como argumento y hacer una especie de copia. Yo copio ese valor y ese valor, que es el 5, empiezo a utilizarlo por aquí. Pero no estoy utilizando este 5 que está dentro de esta variable. ¿Vale? Por lo tanto, cuando yo acabo de realizar todas las líneas de código de mi función, mi variable num originaria sigue intacta, vale exactamente lo mismo que valía al principio, valdría 5, a pesar de que este 5 haya cambiado por estas líneas de código. Esto es lo que supone utilizar una cosa, un argumento por valor. ¿Qué significaría utilizar un argumento por referencia? Pues bueno, para utilizar un argumento por referencia, en las funciones aparecerá el ampersand este de aquí, antes del nombre de la variable. Ya lo veremos en algún ejemplo. ¿Y esto qué significa básicamente? Que en lugar de yo pasarle este 5 de aquí a mi función, lo que le paso es dónde está ubicado este 5. Digamos que es la referencia del lugar de memoria donde está esta variable. No solo estoy pasándole el 5, sino que le estoy pasando es dónde está esta caja. Entonces, si en mi función hago yo unas líneas de código y que puedan modificar este valor 5, ¿vale? O modifican esta variable, lo que ocurrirá es que al final de las líneas de código, cuando yo vuelvo a intentar mirar qué vale num, pues si num en estas líneas ha variado, efectivamente num ya será diferente de lo que valía al principio. Significa que al ejecutar la función puede que la variable que yo le he introducido como argumento pueda cambiar su valor. Básicamente esto se puede producir porque yo le estoy pasando, como dijésemos,
una referencia a donde está la variable num. En este caso de antes no le pasó donde está la variable num, simplemente le pasó el 5. Es como si copiase este 5, lo utilizo en mi función, pero yo no le estoy cambiando para nada al num. Num seguirá siendo una variable que tiene un 5. Yo solo he copiado lo que estaba aquí. En este caso no lo copio. En este caso lo que digo es dónde está la variable num y los cambios que le haga se los haré directamente a mi propia variable num. Por lo tanto, puede tener un resultado al final en el que la variable num haya variado. ¿Vale? Esto es la diferencia entre un paso de argumentos por valor y por referencia, que luego veremos en el código de manera un poco más concreta. Y luego el tema de la recursividad. Bien, básicamente hasta ahora hemos pensado que, bueno, tengo unos argumentos, ejecuto unas sentencias, las que sean, y obtengo un resultado o no, ¿vale? Ahora imaginemos lo siguiente, que tenemos un nombre de la función, el que sea, esta es una función determinada, la voy a llamar func, ¿vale? Y en principio aquí recibe unos argumentos, los que sean. Recibo unos argumentos y ya ejecuto mis líneas de código. Pues resulta que en estas líneas de código que hay por aquí, quizá pueda utilizar de nuevo a quién soy yo exactamente. Por ejemplo, yo soy una función que llamo func y llega un momento en una línea de código que vuelvo a llamarme a mí misma. Y digo, mira, soy una función y para poder calcularme necesito utilizar la propia función que soy yo. Un ejemplo muy claro se tiene con el factorial. Por ejemplo, cuando se definen números factoriales, uno dice, vale, ¿qué es el 6 factorial? Pues bueno, el 6 factorial es 6 por 5, por 4, por 3, por 2. Y entonces uno dice, bueno, el 6 factorial lo podría definir como 6 por 5 factorial, porque el 5 factorial, como es 5 por 4, por 3, por 2, entonces podría definir un factorial de un número mayor utilizando el factorial de un número un poco más pequeño. Bien, tendría que el factorial del 1, el 1 factorial, vale 1, ¿vale? Y esto ya no estoy utilizando la función factorial. Este, digamos que es una condición en la que ya específicamente en la función factorial ya digo lo que vale, pero no utilizo de nuevo mi factorial. ¿Vale? Lo mismo ocurriría con el 2 factorial, porque el 1 factorial, bueno, es interesante, pero la condición final más típica puede ser 2 factorial igual a 2, porque el 1 factorial igual a 1 no aporta nada multiplicar una cosa por 1, pero bueno, es una diferencia mínima. Bueno, la idea es la siguiente. ¿Cómo definir, perdón, aquí me faltaba un factorial, cómo definir n factorial? Pues n factorial se define como el propio valor n, siendo n un entero positivo, multiplicado por n-1 factorial. Pues bueno, básicamente si yo tengo aquí una función, si ahora la llamo factorial, yo aquí tendría un argumento n y para calcular el factorial de ese argumento n, lo que hago es establecer en mis líneas de código algo tan sencillo como hacer n por lo que valdría mi función, que la podría llamar factorial o fact de n-1. Y entonces eso significa que vuelvo a reutilizar mi propio código. ¿Vale? Eso sería, digamos, el tema de la recursividad, que puedo utilizarme a mí mismo como función. ¿Vale? Vamos a verlo en ejemplos concretos, tanto los pasos por valor y por referencia, como el tema de la recursividad. Bien. Aquí, como he dicho antes, tenía diversas funciones y lo que he hecho es hacer una función muy sencilla, que es multiplicar un valor que me den por 2, y he hecho varias versiones, ¿vale? Estas 4 versiones de aquí, que aparece aquí hasta aquí, son básicamente lo mismo, que es multiplicar por 2 el valor que me dan en la entrada, ¿vale? En este caso tengo aquí un valor entero, que lo introduzco como argumento en mi función que se llama función doble por valor. ¿Vale? En este caso hago valor es igual a valor por 2 y devuelvo el valor que ya ha cambiado porque ya es el doble de dicho valor. ¿Qué diferencia hay respecto a la siguiente? En esta se pasa el argumento por valor y en esta se pasa por referencia. Como se ve, en este caso aparece aquí el ampersand este de aquí, que la variable valor tiene un and delante, que lo que marca es que este argumento valor lo estoy pasando a la función por referencia. Todo lo de dentro funciona de la misma manera, hago valor igual a valor por 2 y devuelvo a valor. Pero luego veremos exactamente qué diferencias existen entre esta y esta de aquí.
Luego, la siguiente. Procedimiento doble por valor. En este caso, en lugar de ser función, es un procedimiento. ¿Por qué? Porque aquí tengo la palabra void. No devuelve nada. Simplemente lo que hago, este es un valor, y hago valor igual a valor por 2. Y luego en el último procedimiento, que es lo mismo, pero cambiando en este caso el ampersand este de aquí, que indica que paso el argumento valor por referencia. Como se ve, simplemente es funciones, una por valor y una por referencia, y procedimientos, uno por valor y uno por referencia. Bien, luego veremos los siguientes, que es el factorial, pero veamos primero esas. Esas de ahí, en mi parte de código, las voy llamando. En mi parte de código simplemente he definido un número entero y un resultado entero también. Entonces, para ir viendo de manera clara qué se va haciendo en cada caso, me he puesto aquí unos prints diciendo, bueno, función doble, en este caso es una función, y el argumento lo paso por valor. Entonces, le pido a un usuario que introduzca un valor. Si recordáis, la función introduce valor lo que hacía era escribir por pantalla introduce un valor y luego leer en la variable num que me he definido en esta función el valor que he introducido. Y como devuelvo esa variable num, ¿dónde la guardo? En este caso, como llamo la función introduce valor, la guardo en mi número entero número. Número igual a introduce valor significa que número almacenará el resultado de la función introduce valor. ¿Vale? Bien, luego haré resultado igual, en este caso es la función doble por valor, a la que le paso como argumento dicho número que me he almacenado aquí. Y luego simplemente haré un printf en el que diré, mira, el doble del número que tengo aquí es igual al resultado. ¿Vale? Lo hago para diversas funciones, ¿vale? Para esta función doble con argumento por valor, para el argumento por referencia, para el procedimiento en el caso de por valor y el procedimiento con el paso de por referencia. Y luego también he hecho unas funciones factoriales, tanto una función factorial en el que le paso el argumento por valor, un procedimiento factorial en el que paso el argumento por referencia y una función factorial en el que he utilizado la recursión. Vamos allá. Vamos a ver un poco la función factorial, cómo sería. Aquí tengo las tres versiones de la función factorial. En este caso es una función factorial a la que paso un valor entero. ¿Vale? Lo primero que hago es almacenarme en una variable nueva que me he creado, que se llama res, me almaceno el valor 1. Ahora pienso en lo siguiente, bueno, esta función, ¿qué quiero que valga? Pues en realidad, como solo quiero valores enteros positivos, lo que haré es lo siguiente. Si el entero que me pasas es mayor o igual que 0, bueno, 0 factorial también remarcarlo que vale 1 como resultado, entonces también se suele incorporar, porque 0 factorial sí que está definido, vale 1. Otra cosa serían los valores cuando tengo enteros negativos. Bueno, esta función factorial se extiende de una manera natural con una función que se llama función gamma en matemáticas, en la que interviene una integral. Es una función que sirve para argumentos complejos, pero bueno, básicamente aquí simplemente estamos en la versión en la que me introducen enteros positivos o el 0, ¿vale? Bien, entonces, si n es mayor o igual que 0, ¿vale? Si lo que me introducen aquí, básicamente lo que tendré que hacer es ir multiplicando sucesivamente, pues 3 por 4 por 5, bueno, 2 por 3 por 4 por 5, etcétera, etcétera, hasta el número que me hayan dicho. Por ejemplo, si me dicen el número 5, ¿qué tendré que hacer? Pues 2 por 3 por 4 por 5. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Pues en principio os digo, mira, si el número que me has pasado es mayor o igual que 0, haré un bucle en el que iré desde 2 hasta el número que me has dicho, por ejemplo hasta el 5. Y lo que haré es ir almacenando en la variable res que me he puesto aquí, que en este caso lo he inicializado con el 1, lo he inicializado a propósito para empezar como 1 por, primero por 2. Luego, cuando yo tenga el 1 por 2, lo que haré, el nuevo res en la nueva iteración, haré 1 por 2 por 3. Luego 1 por 2 por 3 por 4. Y así hasta el número que me dicen. Si es el 5, pues 1 por 2 por 3 por 4 y por 5. Y si no, pues lo que hago es res igual a menos 1. En este caso se suele utilizar un resultado que no tiene ninguna lógica para indicar que lo que he hecho es incorrecto. Bueno, esto se podría tratar con excepciones y tratar bien la gestión de excepciones, pero bueno, en este caso que es una versión simple,
Pues simplemente, si me diese como resultado -1, es que he introducido un valor que era negativo y por lo tanto no tenía sentido calcular el factorial, ¿vale? Y si es mayor o igual que 0, pues en principio se hace esta cosa de aquí, ¿vale? En este caso, si fuese mayor o igual que 0, o si se le pongo un 0 o un 1, el resultado valdrá 1, porque ni siquiera será nada de este bucle de aquí, ¿vale? Y por lo tanto me devolverá un 1, que es tal cual lo he inicializado, ¿vale? ¿Cómo podría hacer la función factorial en lugar de ser una función que sea un procedimiento? Bueno, utilizo la palabra void y digo, bueno, si hago un procedimiento, ¿cómo calculo yo el resultado? Pues bueno, lo puedo introducir como un argumento y lo introduzco por referencia. ¿Por qué por referencia? Pues básicamente porque lo que le haga el valor que yo le introduzco aquí, quiero que al final este valor se me quede modificado. Si lo hiciese por valor, por mucho que le hago yo cambios aquí al res, cuando salga de mi procedimiento, res, si valía 3, al final volverá a valer 3, porque no le he hecho ningún cambio, ¿vale? Si fuese por valor. Por eso se introduce por referencia, para en el caso de que yo le haga aquí cambios a mi variable res, al final esos cambios perduren después de realizar el procedimiento. En este caso, este procedimiento, que se llama procedimiento factorial, le pasaría de nuevo también el entero, y en este caso res ya sería una variable que le paso como argumento. Fijémonos en la diferencia. Aquí res me la defino, y aquí res yo la introduzco por referencia. Y lo primero que hago es, bueno, si el número que me has pasado es mayor o igual que 0, haré que res es igual a 1 para inicializarla, digamos. Ahora ya la he cambiado. Y luego, de nuevo, haré el mismo bucle que antes y ya está. Y si no es mayor que 0, pues res lo pondré a -1. En este caso no tengo la sentencia return porque es un procedimiento. ¿Y cómo utilizar la recursividad para calcular el factorial? Pues en este caso, la función func factorial recursivo, le paso un entero, en este caso se lo paso por valor, y lo que hago es lo siguiente. Bueno, tengo que pensar exactamente cómo utilizar mi función recursiva. Bueno, mi función recursiva básicamente es, si yo me paso un entero, haré esto de aquí. Quiero devolver lo que vale n por lo que valdría mi propia función factorial recursiva aplicada a un número inferior, a 1 menos. Si es n el que me paso, pues a n menos 1. Esto es lo que yo quiero hacer. Ahora bien, una cosa es lo que yo quiero hacer y otra cosa serían las condiciones que me permitirán calcular la función func factorial recursivo para algún valor concreto. En este caso me pasan un valor, por ejemplo 5. Entonces lo que hará mi función, vendré aquí y me devolverá 5 por lo que valdría mi función factorial recursiva para 4. Bueno, esto llegará a un momento en el que llegará hasta el 1, ¿vale? Y entonces, cuando llegue hasta el 1, lo que querré es que esta función factorial recursivo valga 1, me devuelva 1. Entonces, la idea es como decir, mira, yo tengo una función que se ejecuta a sí misma. Entonces, en la primera iteración, pongamos un 5, me devuelve 5 por lo que valdría el factorial de 4. Entro con factorial de 4 aquí y digo, bueno, pues valdrá 4 por lo que valdría el factorial de 3. Pero claro, es como si yo ya en mi primera ejecución ya tuviese aquí un 5 por lo que valdrá el factorial de 4. Entonces, lo que valdrá el factorial de 4 ya es 4 por lo que valdrá el factorial de 3. Y así hasta llegar hasta 1. Y cuando llego hasta 1, en este caso, aquí tengo, si la n es menor que 0, en este caso si me hubiesen dado un número negativo al principio, que devolviese directamente un -1. En el caso de que ya me den un valor mayor o igual que 0, que es este de aquí, si el valor es más pequeño o igual que 1, para el caso de 0 o 1, devuelvo un 1. Básicamente llegará hasta el 1 siempre que dé un número positivo, mayor que 1. Claro, por ejemplo, si pongo un 3 o pongo un 7 o lo que sea, al final la condición de parada para que me dé el último return será con else if n menor o igual que 1, básicamente valdrá 1, ¿vale? Y entonces devolveré 1. Entonces, esta función que ha ido llamándose a sí misma, pues básicamente tendrá un final, porque cuando valga 1, se devuelve un 1, pero se devuelve un 1 en la última ejecución en la que yo llamaba al factorial recursivo de 1. Entonces, todos los n's por lo que valían los factoriales anteriores se han ido almacenando. Y al final, si le hubiese llamado yo con la función factorial recursivo de 5, sería 5 por 4 por
3 por 2 por, y al final llegaría al factorial recursivo de 1, en el que me devuelve también el 1, y por tanto se multiplica por 1 y ya está. Básicamente es la idea de llamarse a sí mismo para poder resolverse. Lo que necesitas incorporar preciso no es solo la condición de cómo llamarme a mí mismo, sino algún valor en el que cuando yo me llame a mí mismo, ya no me necesite volver más a mí mismo, sino que me dé un valor concreto. En este caso, la condición de parada está en el 1, o en el 0 también, ¿vale? Bien, entonces, mi código aquí, básicamente, he intentado hacerlo en mi función principal lo más claro posible, escribiendo qué hago en cada momento e ir viendo pues básicamente qué es lo que le ocurrirá al número que yo introduzco y al resultado que me da la función, ¿vale? He utilizado las 4 versiones de multiplicar por 2 y luego para las funciones factoriales he hecho con la función factorial, con el procedimiento factorial y una función factorial recursiva. Todas estas en principio deberían funcionar correctamente. Vamos allá. Vamos a compilar, a ejecutar y a ver qué es lo que ocurre. Bien, perfecto. Vamos allá. Tenemos función doble y argumento número por valor. Introduzco un valor, por ejemplo, el número 3, ¿vale? Y lo guardo. Y lo que ya me dice que es el doble de 3 es 6. Lo que está haciendo aquí, básicamente, el doble de 3 es 6, es esta parte de aquí que dice, bueno, el doble de lo que he puesto como número, aquí me he reservado para poder escribir el número, es el resultado. Número es lo que yo he introducido, efectivamente era un 3, y en resultado, como hago una función doble por valor de número, por mucho que yo lo haya cambiado en mi función que la he hecho por valor, pues por mucho que haya cambiado, cuando salgo de la función ya la variable número sigue valiendo lo que valía al principio. Por lo tanto, era lógico obtener lo que he obtenido, que es, introduce un valor 3 y entonces el doble de 3, aunque lo haya modificado, sigue siendo un 3, es 6. Vamos a ver qué ocurre cuando el argumento número lo paso por referencia. Voy a poner también, bueno, pongo otro nombre, va, pongo el 4. A ver qué es lo que ocurre. Me dice, el doble de 8 es 8. Y digo, uff, aquí ha pasado algo extraño. Bueno, la idea sería la siguiente. ¿Por qué me dice el doble de 8 es 8? Bueno, en este caso he hecho esta función que se pasa el argumento por referencia y dice, bueno, número, e introduce el valor que es 4. Resultado, pues básicamente si hago el doble por referencia de número, debería valer 8 porque calcula el doble, pero parece ser que número me lo ha cambiado. Vamos a ver por qué. Mi función doble por referencia era esta de aquí. Entonces, lo que ocurre es que como lo paso por referencia el valor este, and valor, entonces cuando aquí yo hago valor igual a valor por 2 y devuelvo el valor, resulta que como he pasado el valor por referencia, cuando salgo de la función, lo que ocurre es que este valor ha cambiado. Como se ve, he hecho aquí valor igual a valor por 2. Por lo tanto, en la ejecución que hago aquí, yo le he pasado un número que era un 4. Pero claro, cuando yo escribo, mira, el doble de número, como ya he hecho la función doble por referencia, lo que ocurre es que mi variable número, que era un argumento de entrada, en este caso yo lo he llamado con número, ¿vale? Resulta que mi variable número ha variado y por lo tanto se ha convertido en su propio doble. Por lo tanto, este valor de entrada 4 ya no será nunca más un 4. La variable número ya almacena un 8 y por eso aparece el doble de 8 es 8. Veamos entonces ahora el procedimiento doble y el argumento lo paso por valor. Por ejemplo, vamos a poner un 5, va. En este caso dice, el doble del número introducido es 5. Digo, uy, he introducido el 5 y el doble del número que he introducido es 5. Claro, como he hecho un procedimiento ahora que lo he hecho por valor, pues veamos dónde falla la cosa. La idea es la siguiente, ahora he hecho un procedimiento doble por valor. Le pongo aquí int valor, que en este caso le paso un 5, y hago valor igual a valor por 2. Claro, como este lo estoy pasando por valor, lo que ocurre es que por mucho que lo modifique, valor igual a valor por 2, cuando salgo del procedimiento, dicho valor no ha cambiado. ¿Por qué? Porque lo estoy pasando por valor. ¿Qué diferencia existe frente al paso por referencia? Pues bueno, si hago exactamente lo mismo, le pongo un 5, ¿qué pasará? Que el doble del número introducido es 10. ¿Por qué? Porque en este caso lo estoy pasando por referencia. Los cambios que le hago en la función a esta variable que le paso por referencia permanecen después de ejecutar la función, en este caso el procedimiento. ¿Vale? Bien, seguimos.
Ahora vamos a la función factorial. Argumento número por valor. Bien, por ejemplo, vamos el factorial de 4 y lo hago por valor. Efectivamente es 24, que es 4 por 3 por 2, ¿vale? Que sale 24. En este caso he utilizado con el argumento por valor y funciona correctamente. Si lo hago por referencia, ¿funcionará igual de bien? Pues en principio debería funcionar también bien, porque hemos pasado el resultado por referencia y el resultado va cambiando. Bueno, es otra forma de utilizar el factorial. Como se ve, había definido primero la función factorial aquí, en el que se pasa un argumento por valor, y en este caso paso el argumento del número que quiero calcular el factorial por valor, pero también el resultado lo paso por referencia. De modo que al pasarlo por referencia, ese res que yo voy cambiando por aquí, sí que al final me da el valor que yo quería. La variable res se va modificando y sí que almacena el resultado correcto al final. Y luego, si utilizo la función recursiva, como hemos visto, pues también debería funcionar correctamente, por ejemplo para 5, y en este caso también nos da un 120. Bien, básicamente este ha sido una especie de código bastante sencillo en el que he puesto las funciones para calcular el doble de un número, tanto un par de funciones, tanto por valor como por referencia, con un par de procedimientos por valor y por referencia. Aquí se ven un poco las diferencias y lo que hay que comprobar un poco es qué es lo que ocurre cuando pasa por valor una cosa o cuando pasa por referencia. La idea básica es esa, es si una cosa pasa por valor, los cambios que le hago a esa cosa, cuando ya he acabado la función, la variable valor que le he pasado como argumento se quedaba igual que estaba antes, como si no le hubiese hecho nada. Cuando lo paso por referencia, los cambios que le haga a esa variable valor, como la he pasado por referencia, serán cambios que permanecerán cuando yo acabe ya el procedimiento. Bien, y respecto a las cuestiones de las funciones o los procedimientos del factorial, lo más interesante es esta parte del factorial recursivo, que es cómo utilizar, en lugar de una versión que no requiere llamarse a sí misma, es una versión en la que la propia función, para ser definida, se llama a sí misma. Esto podría uno pensar, ostras, esto tiene algo extraño, porque para definir una función me llamo a sí misma. Esto sí que está permitido, pero claro, lo que habrá que incorporar es lo que me había comentado de que alguna condición de parada. Si no, esto seguiría llamándose a sí mismo infinitamente y no tendría ningún sentido. Esta condición de parada es la que permite poder calcular el factorial recursivo para un valor, que en este caso sería el 1, y que me devuelva un valor concreto, no una llamada a sí misma otra vez. Porque si fuese así, es lo que digo, serían unas llamadas que nunca tendrían fin, ¿vale? Y este sería el código que he ido ejecutando y que, bueno, hemos visto cómo obteníamos los resultados. Espero que con esto se haya entendido bastante bien lo de las funciones, procedimientos y el paso por valor, por referencia y la recursividad.